Filipenses capítulo 4. Ya casi estudiamos todo el capítulo. He predicado últimamente y he ido ahí a ese pasaje. Ya creo que hoy va a ser la tercera vez que vamos a ese capítulo. No fue intencional, no fue planeado así, sino que las lecciones que tengo, ahí me dirigieron, hermanos. Entonces algo especial, pues. Filipenses capítulo 4, por favor. Vamos a leer esta tarde el versículo 8 y luego vamos a orar y vamos a explicar ahí, ¿ok? Filipenses capítulo 4, versículo 8 es la continuación de lo que prediqué el domingo pasado, el domingo en la tarde. Entonces, y miércoles también, ¿verdad? Hablé de este capítulo. Y esta mañana también hablé de este capítulo, hermanos. Y voy a hablar otra vez de lo que falta de este capítulo, ¿verdad? Como le dije, no fue planeado así, sino que así llegó a la clase que sigue. Dice ahí en Filipenses 4, 8: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, digno de alabanza, ¿qué dice, hermanos? En esto pensar. Hablamos un poquito de esto, de lo que es el buen nombre y de la virtud, de lo que es una virtud la semana pasada. Pero hoy vamos a hablar acerca de lo que dice ahí. Dice, por tanto, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en esto pensar. ¿Okay? Vamos a orar. Dios, te pido en esta hora, Señor, que bendigas tu palabra. Estamos continuando, Señor, esta clase, esta lección acerca de la buena conducta de un cristiano, el buen comportamiento de un cristiano, cómo debe ser nuestra conducta, cómo debe ser nuestro comportamiento como cristianos que somos dentro de la iglesia y fuera también de la iglesia. Señor, hemos estudiado ya varias semanas el tema, Señor, y todavía pues hay más enseñanza en cuanto a esto, Señor, ya que es grande la vida cristiana, Señor, y muchos detalles, muchos asuntos que hay en nuestra vida que Señor, que tenemos que mirar y tratar de mejorar y llegar a ser mejores cristianos. Señor, te pido que lo que hablemos esta noche, Señor, esta enseñanza, Señor, sea de bendición y que ayude, Señor, a nuestra conducta. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La conducta de un cristiano, el comportamiento de un cristiano dentro y fuera de la iglesia. Y al terminar todo esto, hermanos, va a haber asuntos que no vamos a tratar. Obviamente sería imposible tratar todo lo que quisiéramos tratar por asuntos de tiempo, ¿verdad? Porque una vez que ya tenemos mucho tiempo, como que ya se aburre uno, como que ya no le pone uno atención. Entonces no me gusta también dar enseñanzas tan largas así, tanto tiempo, ¿verdad? Porque pasa eso, ¿verdad? Entonces no queremos tampoco que pase. Pero estamos hablando de la conducta de un cristiano. Aquí en el versículo 8, hermanos, fíjese la frase que usa aquí al empezar el versículo. Dice, por lo demás. Siempre que la Biblia dice que usa frases como esa, por ejemplo, ahí en el versículo 8 dice, por lo demás. En el capítulo 4, versículo 1 dice, así que. Y luego hay otras partes donde dice, por lo tanto, por tanto. Eso, hermanos, está hablando de una continuación de algo. Está hablando, hermanos, o de algo que sigue, o algo más que viene. Entonces, ¿verdad? Cuando usted vea eso, por ejemplo, aquí en el versículo 8 dice por lo demás, tenemos que analizar por qué está diciendo por lo demás. O sea, hay una razón por la cual dice por lo demás, ¿verdad? El 4.1 dice, así que, hermanos, dice, amados míos, deseados, gozo y corona, estar firmes en el Señor. Y ya empieza a decir ahí que debemos estar firmes. Pero luego dice, así que, hermanos,
O sea, hay algo que llevó a Pablo a decirle a los hermanos, así que hermanos, ¿verdad? Entonces, para saber eso, uno tiene que leer el capítulo 3. No lo vamos a hacer esta noche, pero el capítulo 3 nos dice por qué Pablo está diciendo en el 4:1, así que hermanos, ¿verdad? Entonces, así que hermanos, es una continuación de lo que Pablo ya les dijo, por lo que ahora les está diciendo, así que. Por ejemplo, uno le dice a un hijo, ¿verdad? Uno le da una cátedra al hijo de mecánica o una enseñanza. Le dice uno al hijo, por ejemplo, mira, para que quites este alternador del carro, tienes que usar esta llave, tienes que meterte abajo, depende, tienes que usar esta llave, tienes que hacerle así. Y una vez que usted le dice cómo hacerlo, le dice, así que, una vez que quites el alternador y le pongas uno nuevo, pues ya tu carro va a jalar. Pero le tienes que decir, así que, o después de, o sea, esa frase, ¿ok? Entonces Pablo es lo que está haciendo aquí. En el 4:1 les dice, así que hermanos míos, les habla de que estén firmes, ¿verdad? En el versículo 1, pero para eso tenemos que irnos al capítulo 3 y entender qué es lo que le está explicando en capítulo 3, por lo que le está diciendo en capítulo 4:1, así que hermanos. Entonces, así, sucesivamente, así es el proceso, hermanos, cuando leemos la palabra de Dios. Así que en el versículo 8 dice, por lo demás. O pudiera usarse la frase también que digamos, por lo tanto. Por lo tanto, ¿qué? Si Pablo no quisiera continuar un tema que está hablando, entonces lo hubiera dicho de otra manera, lo hubiera puesto de otra manera. Pero por el hecho de decir por lo demás, quiere decir, ¿verdad?, que hay algo antes de eso. ¿Ok? Entonces aquí en el versículo 8 Pablo está enseñando acerca de conducta. ¿Ok? Porque al final del versículo 8, después de que nos da esa lista, hermanos, dice todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, algo digno de alabanza, en esto pensad. O sea, ahí está hablando de una conducta. Ahí está hablando, ¿verdad?, de un comportamiento. Esa conducta y comportamiento que debe haber, que debería haber en los hermanos, es lo que Pablo le está tratando de enseñar. Una enseñanza de conducta y comportamiento, ¿verdad? Pero antes de eso, de que dice un buen nombre y virtud digno de alabanza, entonces les da la lista. Ahora, les da esa lista para que a través de esa lista, hermanos, en base de esa lista, como consecuencia pueda haber un buen comportamiento y como consecuencia pueda haber un buen nombre, haya virtud. Ya hablamos que es virtud la última clase. Entonces no vamos a entrar ahí, ¿verdad? Pero él le da esa lista para que entonces, hermanos, haciendo lo que dice el versículo 8, podamos crear, hermanos, podamos tener un buen comportamiento, una buena conducta. Y repito otra vez, qué importante es una buena conducta, ¿verdad que sí? Amén. Qué importante es que los niños, hermanos, tengan una buena conducta en clase. Que no le manden a usted una nota cada semana o cada día diciendo su angelito se portó mal. Porque luego usted va a decir, no es cierto, mi angelito no se porta mal, ¿verdad? Por eso qué importante es enseñarle a los niños en casa, hermanos, a que tengan una buena conducta. Y eso se enseña en casa. La buena conducta, hermanos, no van a la escuela para aprender buena conducta. Es más, ahí aprenden más la conducta, ¿verdad? Y no porque los maestros enseñen mala conducta, sino por los compañeros que agarran el ejemplo ahí, las malas cosas de otros niños que en casa no tienen educación y que en casa no se les enseña. Entonces, en casa es importante, hermanos, ¿verdad?, enseñarle un buen comportamiento a los niños y una buena conducta. No solamente en los niños, pero también en los adultos debe haber una buena conducta y debe haber un buen comportamiento. Amén, hermanos. Jóvenes, ustedes deben aprender a portarse bien. ¿Ok? Y aquí los jóvenes de la iglesia, hermanos, se portan bien, gracias a Dios. Créanmelo, se lo digo sinceramente. Y yo ya últimamente no ando mucho con los jóvenes porque ya no estoy para eso yo. ¿Ok? Cuando ellos andan aquí jugando y acá yo quiero estar acostado. Yo ya pienso en otras cosas, ¿verdad? Pero cuando ando con ellos, hermanos, créanmelo, no tenemos problemas con los jóvenes de la iglesia.
Y gracias a Dios por eso, hermanos. Gracias a Dios que nuestros jóvenes en esta iglesia, hermanos, se portan bien. Se portan bien, ¿verdad? ¿Y cuándo ha escuchado usted de algún mal testimonio entre los jóvenes? Se fueron. Usted no. Y no quiere decir que un día no se va a ir alguien, ¿verdad? O cuándo va a escuchar decir, se pelearon entre ellos. No, usualmente no pasa, ¿verdad? Y gracias a Dios, hermano, que los jóvenes de nuestra iglesia tienen buena conducta, tienen buen comportamiento. Cuando vamos a las conferencias, hermanos, yo he escuchado decir de los pastores, y ellos dicen, los jóvenes de Yakima se portan muy bien. Ahora, no todos los jóvenes de todas las se portan bien, yo los he mirado. Hay jóvenes de otras iglesias, hermanos, que en las conferencias no se portan bien. De hecho, aquí con nosotros, en la conferencia de jóvenes, hermanos, hace unos 3 años para atrás, yo le tuve que decir al director de jóvenes que venía, ya no quiero que vengan. Usualmente yo llamo para que vengan, ahora llamé para que no vengan. Porque el director de jóvenes era el que estaba causando problemas. Hablaba mientras acá estaba el predicador, el director de jóvenes que estaba ya sentado con su grupo, estaba hable. Y pues yo la primera se la pasé y la segunda ya no, dije, no, es que esto tiene que parar. Y yo le dije, mira, son bienvenidos, pero aquí no vienen a hablar, aquí no vienen a jugar, aquí no vienen a contradecir, aquí si van a venir y se van a portar bien. Amén. Entonces, y ya no vinieron, hermanos. Y yo hablé con el pastor de ellos. Yo le dije, pastor, discúlpeme, pero es que no se portan bien. Es que estoy batallando, ya no es la primera vez, estoy batallando con ellos. Y así. Y entonces ya no vinieron. Y después escuchamos que este director de jóvenes hizo unas barbaridades, hermanos, que no las voy a contar. Y yo dije, con razón. Qué importante es la conducta. Qué importante es el buen comportamiento, no solamente en los niños, no solamente en los jóvenes, pero también en los adultos. Ahora, los adultos ya por experiencia y por todo, pues ya nos portamos mejor. Amén. No ha habido muchas amenes, hermanos, ¿verdad? Pero también los adultos debemos de portarnos bien, hermanos. Debemos de controlar nuestras emociones a veces. Amén, hermanos. Porque a veces a mí me ganan las emociones, señores, señoras. También a mí me ganan a veces. Y ya digo, cálmate, Antonio. Cálmate, o sea, tranquilo. No es para tanto, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender, hermano, a tener una buena conducta, un buen comportamiento dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Y supongo que por adultos que somos, hermanos, deberíamos ser mejores nosotros en eso. Y deberíamos darle ejemplo a los más jóvenes, amén, en cómo debe ser nuestro buen comportamiento. Debe haber buen comportamiento entre los hombres, hermanos. Entre las hermanas, las mujeres, debe haber un buen comportamiento también. Porque ya somos adultos y debemos de ser un ejemplo nosotros a los más jóvenes, ¿verdad? De hecho, hay una parte en la Biblia que después voy a hablar, cuando Dios le habla a la mujer y le dice que gane a su marido no con palabras, sino con su buen comportamiento. Y está hablando a aquella hermana que su esposo no es cristiano, ¿verdad? Obviamente aquí creo que todas las hermanas que están aquí, que tienen marido aquí, hermano, pues son cristianos, ¿verdad? No sé si hay aquí alguien que su esposo no sea cristiano, o cristiana, ¿verdad? No recuerdo ahorita si hay alguien aquí, pero está hablando a eso, pero ahí el principio, hermanos, es de que se gane a una persona con su conducta y no con su palabra. Ahora, eso aplicaría no solamente al matrimonio, aplicaría a otras cosas, pero vamos a enseñarlo eso después, en otra clase, ¿ok? Entonces, hermanos, aquí da la lista, en el versículo 8, hermanos, da ejemplos, hermanos, o sería una lista de consejos que nos da para que podamos nosotros, hermanos, cultivar o formular, hermanos, o tener una buena conducta. Y dice ahí el versículo 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable. Ahí está la lista, hermanos, de cosas. Quiero leer unas notas que apunté, hermanos, porque yo no soy de palabras tan explícitas. Tengo que hacer notas, porque en ese momento se me vienen palabras bien, decía Jesse, bien chidas, hermanos, bien chidas. Pero cuando estoy aquí arriba se me olvidan. Entonces tengo que apuntarlos, porque así es. Este pasaje, hermanos, el pasaje de 4:8, se lo voy a leer como tengo mi nota aquí. Es un pasaje bíblico que anima a los creyentes a enfocar sus mentes
en cosas positivas. ¿Sí? Entonces, cuando usted lee capítulo 4, versículo 8, hermanos, es un pasaje bíblico que nos anima a nosotros los creyentes a enfocar nuestras mentes, hermanos, en cosas positivas. Por eso dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro y todo lo amable. O sea, nos acaba de dar una lista, hermanos, de puras cosas que son positivas. Amén. Porque las cosas positivas son las que nos van a ayudar, nos van a formar, hermanos, o nos van a ayudar a formar una buena reputación, una buena conducta o un buen comportamiento. Entonces, si nosotros practicamos lo que es honesto, lo que es justo, lo que es puro, y no voy a enfocarme en lo que significa cada cosa, ¿verdad? Eso usted investíguelo. Todo lo puro y todo lo amable. Si nosotros, hermanos, nos enfocamos en esa lista de cosas buenas que aquí nos habla y las ponemos en práctica en nuestra vida, hermanos, podemos llegar hermanos, a formar una buena conducta o un buen comportamiento. Entonces, le acabo, si ya queremos orar, hermanos, irnos, ya podemos hacerlo. Porque ya le acabo, amén. Algunos amén, pastor. Porque ya le acabo de dar, hermanos, realmente la lista de las cosas necesarias para poder, hermanos, crear y tener una buena conducta. Es un pasaje bíblico que anima a los creyentes a enfocar sus mentes en cosas positivas. Y es lo que tenemos que hacer. Porque al final del versículo 8 dice, en esto, ¿qué, hermanos? Lo voy a repetir. ¿En esto qué? Pensar. O sea, en esto debemos estar, hermanos, atentos. En esto debemos de enfocarnos. ¿En qué? En practicar estas cosas positivas que nos van a ayudar a tener un buen nombre y a sacarle virtud. Dice, en esto pensar, en lo verdadero, en lo honesto, en lo justo, en lo puro y en lo amable. Son cosas, hermanos, positivas que nos da aquí para que nos enfoquemos y pensemos en esto, hermanos, para que nos ayuden a desarrollar una buena conducta y una buena comportamiento. Dice aquí, verdades virtuosas para vivir una vida en paz y en rectitud. O sea, hermanos, esta lista que hemos mirado, verdadero, puro, honesto, lo puro, lo justo y lo amable, hermano, son cosas, hermano, son verdades y son virtudes que nos pueden ayudar a nosotros, hermanos, a vivir una vida en paz y en rectitud. Por eso dice el versículo 9, y lo que aprendiste y recibiste y oíste de mí, esto haced. Y luego dice, hermanos, ¿el Dios de qué? El Dios de paz estará ¿con quién? Con vosotros. O sea, esta lista que hemos mirado de lo verdadero, lo honesto, lo puro, lo justo, lo amable, no solamente, hermano, nos ayuda a mantenernos positivamente, pero también nos da virtud, hermanos, y nos ayuda a vivir una vida en paz y en rectitud con los demás. La nota que apunté aquí dice, el versículo instruye a meditar en cosas que son verdaderas, serias, dignas, justas, puras, amables, dignas de elogio, virtuosas y que tienen buena reputación. O sea que si cada uno de nosotros, hermanos, dijéramos en esta noche, esta semana o el resto del año o el año 2026, me voy a dedicar, mi enfoque va a ser en lo verdadero, en lo que es honesto, en lo que es justo, en lo que es puro y en lo que es amable, hermanos. Si nosotros nos enfocamos en eso, hermanos, llegaremos a tener una reputación que cuando la gente nos vea, y no para que nos digan, mira qué bonito hermano, mira qué espiritual es, mira, no, sino, hermanos, para llegar a tener un buen comportamiento, una buena actitud, hermanos, y como fin, un buen testimonio. Tengo aquí varias notas y se las voy a leer. Le voy a leer todo para que pueda entender.
Filipenses 4:8 es un pasaje bíblico que anima a los creyentes a enfocar sus mentes en cosas positivas, en verdaderas y virtuosas para vivir una vida de paz y rectitud. El versículo instruye a meditar en cosas que son verdaderas, serias, dignas, justas, puras, amables, dignas de elogio, virtuosas y que tienen buena reputación. Un estudio bíblico puede aplicarlo al entender que la mente no es pasiva y que al elegir consistentemente en qué pensar, se protege la salud mental y se practica la obediencia a Dios, como se menciona, y no vamos a ir ahí, pero en Romanos 2:12 nos habla acerca de cómo, hermanos, cuidar la mente. Si nosotros practicamos capítulo 4, versículo 8, hermanos, eso va a ayudar a nuestra mente, hermanos, a mantener nuestra mente sana, a tener una salud mental sana y una salud espiritual sana, y como consecuencia nos llevará a obedecer a Dios. ¿Y qué mejor cosa hay, hermanos, que nosotros obedecer a Dios? ¿Verdad que sí? No hay algo mejor que obedecer a Dios, hermanos. Ahora, aquí la explicación, hermanos, quiero dar un poco de explicación. En este versículo, ¿verdad? Del versículo 8, es un mandato para la mente. Dice ahí, por lo demás, hermanos, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna y digno de alabanza, dice, hermanos, en esto, ¿qué? Pensad. Entonces, esto es un mandamiento para nosotros. Dios quiere que nosotros, hermanos, nos enfoquemos en pensar en las cosas positivas, en esas cosas que Él nos ha mandado en el versículo 8. Entonces, un poco de explicación para este versículo sería, hermanos, que es un mandato para la mente. Dios quiere que nuestra mente esté pensando cosas positivas, que nuestra mente siempre esté pensando lo que es verdadero. Porque, hermano, nuestra mente puede vagar y empezar a pensar cosas que no son así. Es que a mí nadie me quiere. Es que ahí nadie me saluda. Es que a mí nadie se preocupa por mí. Y es que, y podemos, hermanos, llegar a formular ideas en nuestra mente, ¿verdad? Que a lo mejor no son ciertas en ciertos casos, ¿verdad? Y podemos llegar a equivocarnos. Una persona, escuché una vez, no escuché, una persona, yo estaba en Piedras Negras, no, en Sanisa, y me dijo, una hermana, y la hermana Francisca, a lo mejor se acuerdan de ella, hermano Pedrosa, ¿se acuerda? Una hermana. Ella se iba a ir de la iglesia, y me dijo, pastor, me voy de la iglesia. Me acordé de esa anécdota que he dicho, ¿verdad? Pero me dijo, me voy de la iglesia. Y le dije, ¿y por qué, hermana? Dijo, porque aquí nadie me estima. Ahora, lo que había pasado es que había un hermano y una hermana que tuvieron un disgusto con ella una semana antes. Y tuvo un disgusto con esa familia, esta hermana. Ella era una hermana sola. Era fiel en la iglesia, ganadora de almas y diezmaba y todo, buena hermana, ¿verdad? Grandota la hermana. Buena hermana, la hermana Francisca. A lo mejor me está viendo por ahorita en vivo, no sé, ¿verdad? Pero buena hermana, pero tuvo una dificultad con alguien de la iglesia. Ahora, la hermana lo agarró muy a pecho. Ella lo agarró muy a pecho y a la semana se quería ir de la iglesia. Y ella dijo, me voy de la iglesia porque aquí nadie me estima. Ahora, lo bueno es que estaba a un lado de mí un hermano que se llamaba Juan Garrido. Y el hermano Juan Garrido oyó y vino y le dijo, hermana, sí la estimamos, ¿cómo que no? Yo la estimo. Mi familia la estimo. Y luego ya estaba el pelón de hermano Juventino. Yo también la estimo, hermano. Y había como 6 familias que le dijeron ahí en ese momento, hermana, sí la estimamos. Pero ella, porque una persona no. Ella dijo, nadie me estima. Hermano, si no tenemos cuidado nosotros en nuestra mente, podemos, hermano, no digo que lo estamos haciendo, pero pudiéramos llegar, hermanos, a formular ideas en la mente, hermanos, que no son así. Yo creo que yo he tenido también eso. Yo creo. Y yo creo que cada uno de nosotros a lo mejor, yo no, pastor, no, está bien, a lo mejor no. Pero yo creo que muchos de nosotros, hermanos, a lo mejor
sí hemos llegado a formular ideas a veces que no son verdaderas. Amén. Por eso dice ahí la Biblia, todo lo que es que verdadero. Amén. Pensar, ten pensamientos verdaderos, es lo que está diciendo. Porque el versículo 10 al final dice, en esto pensar, es un mandamiento que debemos de pensar nosotros en las cosas positivas. Y ahí da la lista de las cosas verdaderas, de las cosas que son honestas, lo que es justo, lo que es puro y lo que es amable. Entonces, es un mandamiento, hermanos, el 4.8 es un mandamiento para la mente. Es un mandato para pensar constantemente en estas cualidades, las cuales ya hemos mirado en el versículo 8, las cualidades, la lista de cosas que ya he leído bastante veces en esta noche. Son cualidades, hermanos, de carácter. Y eso lo aprendí del seminario. Esa nota la agarré del seminario. Son cualidades de carácter que debemos cultivar nosotros, que debemos, hermanos, estar practicando para que nuestra mente, hermanos, esté pensando y formulando y activando cosas positivas. Porque nosotros hacemos lo que la mente dice, ¿verdad que sí? Te dice vas manejando yo iba manejando aquí por otro día, acá por este lado. Sí, venía de la Casco, ¿verdad? Y yo no tenía planes de parar y tomar un café en Starbucks. No tenía planes. No era Starbucks, era Dash Bros. Me gusta el hot chocolate de ahí, pero extra hot y con cremita arriba, ¿ok? Si un día me quieren traer uno, ya saben. Y chiquito, pero no me traigan el grande, no me lo tomo. Todo de acuerdo a la persona, ¿verdad? Uno chiquito sí. ¿Para qué tanta violencia? Con ese está bien, ¿verdad? Y yo no tenía planes. Yo fui a Casco, hermanos, ahora, cuando venía en camino se me antojó un chocolate calentito. Un chocolate calentito, me acordé de Emily, ¿verdad? Me acordé de un chocolate calentito, hermanos. ¿Y sabes qué hice? Me fui a Dash Bros y entré, hermanos, y ordené un hot chocolate. Le dije, extra hot, con mucha crema adentro, le dije, ¿ok? Y sí me lo dieron así. Qué sabroso está ese chocolate de que venden ahí, hermanos. Ahora, lo que le quiero decir con esto es esto. Yo hice lo que la mente me dijo. Amén. Yo no lo tenía planeado. ¿Cuándo? No tenía planeado. Pero en ese momento mi mente me dijo, te mereces un chocolate calientito. Y como uno dice, ay, pues sí me lo merezco. Ay. Bien creídos, ¿verdad? Nosotros lo que nos merecemos. Y la mente me dijo, te mereces un chocolate calientito, es muy temprano. ¿Cómo vas a empezar tus días sin un chocolate, con un hot chocolate? Algunos es el café, ¿verdad? También tomo café, pero últimamente he estado tomando chocolate, no sé. Y la mente me dijo, pasa por un chocolate. ¿Y qué hice yo? Obedecí a la mente y pasé por mi chocolate, hermanos. Hermanos, nosotros hacemos lo que la mente nos dice. Lo que pasa por aquí, hermanos, lo terminamos haciendo. Por eso dice la Biblia, si hay un buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Y luego nos manda la lista. ¿Pensar en qué? Pensar en lo que es verdadero. Por eso las mentiras, no se crean las mentiras. No vean las novelas, hermanas, porque son puras novelas mentirosas, ¿verdad? Puras mentiras ahí lo que sale ahí. Todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro y todo lo amable. Entonces, es un mandato para pensar constantemente en esas cualidades, las cualidades que ya les acabo de mencionar. Lo que implica una disciplina activa de la mente, no una actitud pasiva. Miren, nosotros pensamos en las emociones, hermanos. Nos guiamos por las emociones. Ay, es que aún, hermano, cuando alguien nos diga una palabra áspera, o cuando alguien nos tiene una indirecta, como decimos, o aún cuando, hermano, aún en eso, nosotros debemos aprender, hermanos, a sobrepasarlo y a llevarlo. Pero ¿qué hacemos? Ya pasaron 10 años y todavía se acuerda usted. Al cabo, no está mi esposa ahorita aquí, pero me está viendo, yo sé. Pero recientemente le dije algo y pues era una broma, pero hermanos, cuidado con las bromas, hermanos. Cuidado con las bromas. Y luego me dice, eso nunca se me va a olvidar.
A ver, en 10 años le voy a acordar, a ver si usted se acuerda, ¿verdad? No se nos olvidan, hermanos. Miren, nosotros hay personas que ya 25 años y todavía como que fue ayer. Ya, supérelo. Ya se murió el vato. Digo, el señor. Ya se murió y usted todavía, ay, es que no, supérelo ya. ¿Verdad? La mente es la que nos dice, mira, te lo digo, y mira, y cada vez que lo veo, me recuerda. Y tenemos que tener cuidado, hermanos, de no guiarnos por las emociones, mire, porque eso afecta mucho, hermanos, a nuestra vida. A mí me afectan las emociones y yo tengo que tener cuidado. Por eso debemos de pensar, hermanos. Dice aquí que si practicamos esas cualidades, hermanos, dice que estas cualidades lo que implica es una disciplina activa de la mente. O sea, hay que disciplinar la mente. No hay que dejar que la mente vague y piense no. Cuando viene todo eso hay que poner en su lugar. Hay un versículo que dice que llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén, hermanos. Cada vez que venga un pensamiento que no, decirle, Señor, ayúdame con esto. Porque no está bien lo que estoy pensando. Señor, estoy tramando darle cuello a alguien, pero Señor, no. Ayúdame, amén. Primeramente perdóname, amén, hermano. Hermano, si usted está planeando darle cuello a alguien, el primer consejo es arrepiéntase, hermano. Amén. Y número 1, pídele a Dios que le ayude con eso. Bueno, eso de cuello es una palabra nomás que se me inventé, hermanos. Pero dice aquí, hermanos, y no una actitud pasiva. No debemos nosotros guiarnos por las actitudes pasivas, o sea, sentimentales. Ahora, aquí la clave, hermano, es la elección. Es decidir qué vamos a hacer, qué voy a hacer yo. La vida espiritual se construye en la mente. Estuve ahí. Cuando yo estoy estudiando me salen cosas, hermanos. Ya cuando ya casi me olvidan, ¿verdad? Tengo que apuntarlas. La vida espiritual se construye en la mente. Todo está aquí en la mente, hermano. Aquí es donde se activa todo. Aquí en la mente es donde se guarda todo. La vida espiritual se construye en la mente. Si queremos, hermanos, tener una vida espiritual sana y buena, tenemos que, hermanos, tener una mente sana, una mente buena, una mente espiritual. ¿Cómo, pastor? Practique Filipenses 4:8. Ok, eso le va a ayudar. Al igual que el mundo intenta moldearla con pensamientos, o sea, el mundo quiere controlar la mente con pensamientos mundanos. A la mente. Los cristianos deben elegir, ahí le va. Los cristianos deben de elegir activamente que el alimento espiritual, el cristiano debe elegir, hermanos, activamente el alimento espiritual que entra a él. O sea, nosotros, hermanos, decidimos qué entra a nuestra mente y qué no entra. Qué aceptamos y qué no aceptamos. Qué practicamos y qué no practicamos. Por eso cuando alguien dice y dice, ay, perdón, no fue mi intención. No, sí fue su intención, señora. Hermano, sí fue su intención. Cuando alguien dice algo y dice, ay, perdón, no era mi intención y se me salió. No, sí quería decirlo, pero nomás esperaba la oportunidad. Amén. Y el momento. Entonces tenemos que tener cuidado, hermanos, con eso. Nosotros elegimos, hermanos, qué le ponemos a la mente. ¿Por qué? Porque una vez que elijamos lo que viene a la mente y lo aceptamos y lo ponemos, es lo que vamos a hacer. Es como usted elige qué le echa a su cuerpo. Amén. Yo le dije a mi esposa, ayúdame, le dije. Le pedí ayuda. Quiero bajar de peso. Ahora, yo le pedí ayuda a ella porque ella es la que hace las de harina. Pero ¿quién es el que decide si se las come? ¿Yo? Amén. Ay, me dijo una vez un hermano, pastor, es que la cerveza, es que, pastor, es que no me puedo contener, está fría, pastor, está fría. A algunos se les hizo agua a la boca ahorita. Y por eso, como está bien fría la cerveza, pastor, no puedo y la tengo que agarrar. Le dije, no, eres un borracho, le dije. Sinvergüenza, borracho, le dije. Porque tú tienes la decisión y tú puedes decir que no. Amén.
O sea, nosotros elegimos, hermano. Elegimos en nuestra mente que vamos a aceptar. Y es importante que elijamos bien, porque luego de ahí, hermano, vienen las obras, viene lo activo, viene lo que terminamos haciendo. La vida espiritual, hermanos, se construye en la mente. Al igual que el mundo intenta moldear con pensamientos mundanos, los cristianos deben elegir activamente que el alimento espiritual que le permite entrar en su mente. Déjeme darle ejemplos prácticos y termino. Dice la primera palabra aquí, lo que es verdadero. Amén. Lo verdadero. Considerar la verdad de la palabra de Dios en lugar de las mentiras y los engaños del mundo. Ahora ya estoy dando ejemplos de práctica, hermanos. Ya voy a terminar con esto aquí. Referente aquí a lo que la Biblia dice, hermanos, de la lista que nos da, que si lo practicamos, hermanos, tendremos control de la mente y podemos llegar, hermanos, a tener una buena conducta, llegar a tener un buen nombre, como dice aquí, y ser cristianos virtuosos, hermanos, para que de esa manera dar alabanza a Dios. Es un mandamiento de Dios que tenemos que hacerlo, dice, en esto pensar. Entonces está esa lista, hermanos, y ya no todo depende, hermanos, por elección. Nosotros decidimos qué hacemos. Y si lo hacemos, si lo decidimos que lo vamos a hacer, tendremos los frutos. Podemos llegar a tener una buena conducta y un buen comportamiento a través, hermano, de estas virtudes. Ahora, les voy a repasar las virtudes que dice aquí, hermanos, y un ejemplo con cada una de ellas. Y luego ahí, ¿verdad?, lo aplicamos y terminamos. Dice aquí todo lo verdadero. Que pensemos en todo lo verdadero. Verdadero, dice, considerar la verdad de la palabra de Dios en lugar de las mentiras y engaños del diablo. Nosotros tenemos que enfocarnos, hermanos, en creer las verdades de la palabra de Dios. Amén, hermanos. Porque el mundo te va a dar tus engaños. El mundo te va a decir, mira, esto es lo que tienes que hacer. Pero usted lee la Biblia, usted lee las verdades de la palabra de Dios y usted dice, yo me voy a guiar por las verdades de la palabra de Dios. Lo verdadero. Está lo verdadero, lo que es de Dios, y las mentiras y falsedades, engaños que el mundo nos dice. Entonces el mundo nos bombardea con pensamientos mundanos. Pero luego la palabra de Dios, hermano, nos bombardea con verdades bíblicas. Y es ahí donde usted tiene que decidir cuál de los dos va a agarrar. Luego nos dice lo justo, lo que es verdadero, lo que es justo. Dice ahí, actuar y planificar de acuerdo a los principios de Dios. O sea, uno tiene que tomar decisiones y tener convicciones, hermanos, y tomar acción y hacer cosas, hermanos, que van alineados, que son cosas que la palabra de Dios dice. Tenemos que aprender a hacer lo justo, lo que Dios manda, hermano, lo que Dios nos recomienda a nosotros, lo que es justo hacer. Dios nunca nos va a aconsejar nada que sea injusto. Nada que vaya fuera de lo normal. Nada que vaya fuera de lo correcto. Entonces, nosotros tenemos que aprender, hermanos, a actuar y planificar de acuerdo a los principios de Dios. Hay algo así como tener convicciones. Decir, mira, yo hago esto porque así dice Dios. Yo no hago esto porque Dios dice que no lo haga. Y no es justo terminar haciendo lo incorrecto, cuando Dios ya me enseñó, ya me dijo que haga lo correcto. Amén. Ahora, yo antes pensaba que cuando hablaba aquí de lo justo, estaba hablando de no ser injusto con otros. Pero realmente no está hablando de eso. Está hablando, hermanos, de los principios de Dios. Está hablando, hermanos, de no es justo que nosotros, hermanos, terminemos haciendo y planeando de acuerdo a la forma del mundo, cuando Dios ya nos dijo en su palabra lo que tenemos que hacer. Amén. Pero luego también dice lo puro. Mantener pensamientos y motivos limpios, sin mancha. En todas las áreas de nuestra vida, en lo secular, en lo espiritual, en lo emocional, en lo sexual. Debemos mantener pensamientos y motivos limpios, sin mancha.
No solo, hermanos. Porque a veces no solamente pensamos en el área, decimos, del mundo sentimental o en el área sexual. No, nosotros debemos de tener pensamientos limpios para todo. Amén, hermanos. Una vez yo fui a ver a un hermano y me dijo, pastor, qué bueno que vino, porque dijo, yo ahorita tenía pensamientos malos. Él tenía una pistola, quiere. Y pues ahorita todos traen pistola, ¿verdad? Ya, no es nada raro. Pero hace 15 años, 20, no era así. Y yo lo miré y le dije, hermano, ¿qué? Y dijo, pastor, qué bueno que vino, dijo. Porque yo ahorita me iba a ir con mi pistola y yo tenía pensamientos de hacer algo. O sea, le iba a dar cuello a alguien, pues. Y dijo, qué bueno que vino, pastor. Porque yo le dije, hermano, le dije, yo no sé por qué vine y por qué, le dije, pero yo de repente sentí que debería parar aquí en su apartamento y venir a saludarlo y orar con usted, así nomás. Y yo que fue Dios que me llevó ahí. Y me dijo, pastor, qué bueno que vino. Y esto pasó allá en Pasco, allá en unos apartamentos que se llaman Embajadores. Un hermano que yo conocí allá. Y me dijo, pastor, qué bueno que vino. Dijo, porque yo tenía pensamientos ahorita de hacer algo muy malo. Yo dije, wow. La verdad, hermanos, es que nosotros debemos de cuidar los pensamientos que vienen a nuestra mente. Y debemos de escoger los pensamientos limpios y los pensamientos puros, hermanos. Amén, hermanos. La frase que dice ahí, digno de alabanza. Hay otra frase que se llama digno de elogio. Alabanza es elogio. Yo estaba mirando, ¿qué es alabanza? Alabanza es elogio. Dice que debemos buscar las cosas que son dignas de elogio. Las cosas que son dignas de alabanza. Lo que realmente vale. Lo que realmente se debe de alabar. Lo que realmente se debe de... Hermano, las cosas que realmente valen una persona, no es la guapura. De nada. Amén, hermanos. Porque muchos se creen muy guapos. Muy guapas. Pero eso se va a ir. Un día, todos aquí éramos guapos en un tiempo. Amén. Algunos sinceros, ¿verdad? La guapura se va a ir. Lo bonito se va a ir un día. Todas las mujeres son guapas, ¿verdad? Y para el esposo debe ser siempre guapa la esposa. Amén. Nomás 2, 3 aménes. Siempre debe ser guapa. O sea, pero eso va a pasar. Pero la gente elogia la guapura. La gente elogia el estudio. Y no es malo. Y yo recomiendo que estudien los jóvenes. Yo siempre les digo, si no vas a estudiar para la Biblia, estudia algo más. Para que tengas un buen trabajo. Amén. Nada de malo con eso, hermanos. Antes se condenaba a decir un buen trabajo. No, hermanos. Es mejor que los jóvenes tengan un buen trabajo a que anden batallando. Amén, hermanos. Pero eso no es lo mejor. Eso no es lo más importante en la vida. Lo más importante en la vida en una persona, hermanos, son sus cualidades que tiene. Por ejemplo, ¿de qué sirve que una persona tenga mucho dinero, pero sea una persona no sé cómo se dice la palabra, que no es cortés? ¿De qué sirve un patrón, hermano, que sea millonario y trate bien mal a sus empleados? La gente lo va a odiar, ¿verdad que sí? A la gente no le va a importar su dinero que tiene, sus dólares. La gente va a decir nomás, este hombre es un malo y ¿por qué trabajo aquí? Y trabajo aquí nomás porque necesidad. Pues sí, es cierto a veces. Es por necesidad. La persona tiene que aguantar cosas, ¿verdad? O por amor. Pero no porque lo quiere, no porque realmente lo desea o lo acepta o lo quiere, sino por necesidad. Pero hay cosas que son dignas de alabanza. Hay cosas que deben ser dignas de alabanza. ¿Qué cosas? Lo verdadero, lo honesto, lo puro y lo amable. A esas cosas Dios le llama cosas dignas de alabanza. ¿Por qué, hermanos? Y la razón, hermano, es porque eso ayuda a una persona a tener una buena conducta y una buena comportamiento. ¿Y qué mejor que una buena conducta? Amén, hermanos. Un jovencito que tiene mala conducta y que todo le responde y que con todos quiere pelear y que yo... Una vez un joven aquí no viene a la iglesia aquí, pero ahorita, me dijo, ¿qué, pastor? ¿Qué? Le dije, mira, no te pongas, porque yo sí le dije, porque yo sé karate, amén.
Le dije, en 2, 3 ya estás tú mirando estrellitas. Le dije, no lo voy a hacer porque tu mamá me va a echar a la cárcel, ¿verdad? Pero hay jóvenes hermanos que son no tienen respeto para nadie. No tienen respeto para los mayores, no tienen respeto para sus padres, no tienen respeto para nadie. Por eso es importante la buena conducta, hermanos. Por eso es importante, hermanos, buscar al Señor. Hermanos, controlar la mente, disciplinar la mente, hermanos, en los principios, hermanos, y virtudes que la Biblia nos enseña, para que de esa manera podamos llegar a tener una buena conducta y un buen comportamiento. Por eso, hermanos, amén. Por eso dice la Biblia, en esto pensar. Y ya terminé, hermanos. Espero que de alguna manera haya sido de bendición esta enseñanza. Amén, hermanos. Vamos a orar. Padre Dios, te doy gracias, Señor.